Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Gracias por acompañarnos en este nuevo relato. Este relato nosotras lo nombramos El niño con asma. Este relato está basado en hechos reales. Por lo tanto, para mantener el anonimato de las personas involucradas, se les cambiarán los nombres, así como algunas locaciones donde se desarrollaron los hechos. Se recomienda discreción, ya que los temas que se tratarán pueden ser sensibles para algunas personas y no se recomienda hacer el uso de ninguna de las técnicas descritas sin supervisión de algún experto. Cierren sus ojos y déjense llevar, abran su mente y su imaginación, que yo, Osa del Bosque, los voy a acompañar. Yo les voy a contar lo que me pasó en carne propia. Mi hijo tenía 2 años y su padre y yo teníamos muchas dificultades, tanto así que decidimos separarnos. Y tal parece que fuera como una maldición al separarme de su padre, choqué mi carro y mi hijo comenzó a tener muchos problemas de salud. Cuando no era gripa, era temperatura, mucho estornudo y el médico me dijo que era asma. Le recetaron los medicamentos pertinentes y se los di. Yo veía que mi hijo no mejoraba, no podía avanzar, se encontraba muy delgado y ojeroso. Al meterse el sol, comenzaba a empeorar, no podía respirar, se sentía muy mal, tenía que estar en una posición especial para que pudiera respirar. Los antibióticos no estaban funcionando. Le hablé a su padre y le dije que el niño estaba enfermo, y su padre me dijo: «Tú exageras mucho, mujer, lo haces porque quieres que yo esté contigo». Le dije que no era así. «Ven a verlo». Y al ver su reacción de él, lo vi sorprendido, preocupado y triste a la vez, y me dijo: «¿Qué le hiciste a mi hijo?». Le contesté: «Nada, por eso quería que vinieras». Yo lo veía enojado, molesto, intranquilo, lo observaba y me decía: «¿Qué tiene mi hijo? ¿Qué está pasando?». Yo solo le decía: «No lo sé. Mira todo el medicamento que le estoy dando. Dices que en la noche, a partir de las 6, es cuando se pone malo. Ya comienza a oscurecer, ya va a comenzar nuevamente su enfermedad. Esa noche me quedo con él». Él me dijo: «Pero no por ti. Quiero que entiendas que ya no te amo, pero sí a mi hijo». Yo no le peleé nada, no le discutí. Yo solo quería la sanación de mi hijo con todo mi corazón. Le pedí a la Virgen: si él sana, yo dejo de pelear con su papá. Llegó la noche, el momento en el que empeoraba. Comenzó el flujo nasal, los ojos hundidos, y comenzó a subirle la temperatura. Su padre me dijo: «¿Qué le pasa?». Le dije: «No lo sé. Si supiera qué le pasa, ya hubiera hecho lo imposible por curarlo. Pásame los trapos para bajar la temperatura». Él solo dijo: «Saca tu carro, esto no es normal. Te están pasando cosas muy malas, ¿no te parece?». Y le dije: «No lo sé, en el trabajo no hay mucha venta, pero eso no me importa, solo quiero ver a mi hijo sano». Al llegar al médico que buscamos por la noche, me dijeron que era gripe tifoidea. Al día siguiente, cuando volteé la cara y busqué al padre de mi hijo, ya no estaba, se había ido. Le hablé por teléfono y me dijo: «No sé qué me pasó, pero cuando ya reaccioné, ya estaba acá». El negocio está en Toluca. Yo estaba en el DF, porque tenía la idea de traspasar el negocio para acá. En fin, llegó una noche y una señora me oyó quejarme de lo que le estaba pasando a mi hijo, y me dijo: «Ven, conozco a las personas correctas que te pueden ayudar». Y yo, desesperada, le dije sí, con lágrimas en los ojos. Ella me dijo: «Pero es que tienes que creer». Y le contesté: «Yo creo en lo que sane a mi hijo». Me llevó a un edificio en el centro de la Ciudad de México. Una vez llegando ahí, entramos a una recepción muy bonita, con muchas cosas de madera, como dioses. No lo sé. Llegamos y pedimos una cita. La señora nos entregó una ficha. La persona que me llevó allí me dijo: «La primera consulta no te van a cobrar nada. La siguiente te van a cobrar 3,000 pesos. Y lo que te pidan».
Le dije, está bien, le soy muy sincera. Olvidé que no tenía ni siquiera para comer, que no tenía los recursos, y a mi mente me llegó, no importa, hasta me prostituyo, tengo que sacar la vida de mi hijo. Pues bien, nos hicieron pasar. Un señor chaparrito y gordito traía una bata blanca. Enseguida que vio a mi hijo, me dijo, ese niño tiene enfermedad espiritual. Y dije, ¿qué? ¿Qué es una enfermedad espiritual? Me contestó que necesitaba que trajera 7 monedas de oro centenarios, 2,5 metros de tela de cabello de camello, medio kilo de pólvora y 2 medallas de plata de Jesús. Enseguida de la lista salí de la consulta y me dijo la señora que me había llevado, hija, ahora hay que conseguir todo. Yo me puse a pensar y estaba en el centro. Lo primero que hice fue a cargar a mi hijo y pregunté, ¿cuánto costaba un centenario? En ese entonces estaba en 12,100 pesos y yo me dije, tienes que tranquilizarte, vamos a buscar la tela de pelo de camello. Llegué y pregunté, ¿en dónde venden las telas? Y la persona me dijo, esa tela es de importación, tendrías que pedirla para que la traigan. Es una tela que es muy suave, como la seda, pero esa tela se arruga muy fácil. Y yo le dije, quiero 2,5 metros, y me dijo, déjame ver. Los 2,5 metros estaban en 3,500. ¿Y dónde voy a conseguir la pólvora? Y una persona me dijo, en Tultitlán, es el pueblo de la pólvora, ahí los vas a conseguir. Y yo le dije, ¿dónde es eso? E iba haciendo cuentas de todo lo que necesitaba para que mi hijo estuviera sano y vivo. No había nada en mi cabeza, solo quería que él estuviera sano y salvo, que él iba a salir de todo ello. Me puse a pensar, si vendo mi carro, me darán 30,000 pesos, no cubro ni siquiera las monedas, pero sí puedo cubrir la tela y la pólvora. Yo estaba sin razonamiento, sin entendimiento, y recordé, tengo familia, ¿y para cuándo es la familia si no es para ayudarnos? Yo pensé, ¿hace cuánto no me paro con ellos? No sé si estén bien o están mal, no sé ni qué voy a hacer. Con toda la pena y dolor, fui a buscar a mi hermana. Llegué a su casa. Mi hijo ya estaba muy cansado, todo el día buscando las cosas, sacando presupuestos. Recordé que él me dijo que si en 5 días no le quitaban la enfermedad espiritual, iba a morir mi hijo. Y sí le creía, yo sabía que él iba a morir. Una vez llegando a casa de mi hermana, le toqué y le dije, hermana, traigo a mi hijo, muriéndose, e hizo la misma cara desencajada, las mismas muecas que el padre de mi pequeño, y le dije, ¿qué hago? Le platiqué a dónde fui y lo que me pedían de la lista, y se sorprendió. Me dijo, es mucho dinero, ¿crees en el bien y el mal? Y le dije que creía en todo, como se lo dije a la señora que me llevó, y me contestó, entonces vamos con las nahualas. Ven, vamos. Entramos al local y no había nada fuera de lo común. Sillas para la espera, una Virgen de Guadalupe, un cuadro era todo lo que había. Y me dijo mi hermana, no te preocupes, ya vienen, ya les hablaron y vienen para acá. Llegando las nahualas, una de ellas me dijo, tu niño está enfermo espiritualmente, tenemos que desalojarlo para quitarle ello. También vemos que traes enfermedad espiritual en tus manos, tenemos que quitarle todo lo que traes encima, que no te corresponde. Mi hijo ya lleva 5 días sin comer, no tenía hambre, ya estaba en los huesitos. Otra de ellas dijo, ven, pásalo, y tomaron romero macho. Hoy sé que es porque ese día solo veía puras ramas. Le pusieron loción de 7 machos, de la fuerte. Esa loción, dicen las nahualas, que es lo mejor para desalojar esas enfermedades espirituales, y que es lo más fuerte, pero que tiene que ser de la original. Pues bien,
Otra de ellas empezó a pasarle con unas varitas de incienso a través de su cuerpo. Yo veía a mi hijo de frente y yo tenía mucho miedo. Mi hijo estaba sentado enfrente de ellas. Yo solo veía la espalda de mi hijo, y ellas dijeron que iban a hacer un círculo de energía, y comenzaron a rezar. Rezos comunes que he oído en la iglesia, Padre Nuestro, Ave María. Al mismo tiempo, iban pasando las ramas de romero, e hizo un sonido extraño que salía de su boca, y pidió una servilleta. Al tener la servilleta, escupió algo de su boca y dijo: «Eso es todo por hoy». Cuando vimos a mi hijo, nos quedamos asombrados, porque mi hijo ya no tenía ojeras, ya no se veía mal. Para todo decía que se sentía mal, y habían pasado 5 minutos sin decir esas palabras, y las nahualas me dijeron que tenía que poner un bálsamo abajo de su cama. Él dormía solo. Cuando lo vi y salimos de las nahualas, me dijo: «Tengo hambre, dame una manzana». Yo no tenía una manzana a la mano, pero mi hermana corrió y le dio una manzana que sacó de su casa. Cuando hay una enfermedad espiritual que juega con la vida de una persona, no se tiene que preguntar si se tiene o no dinero, sino que lo importante es que salga de la enfermedad. Como hoy en día se han hecho leyenda, es muy difícil verlas. Les agradezco mucho que hayan salvado la vida de mi hijo, ya que no tuve la necesidad de conseguir tantas cosas tan caras. Este es el relato del día de hoy. ¿Qué opinan de este relato? Buenas tardes. Pues aquí tenemos que retomar que es cierta esa parte cuando una persona viene, ya sea niño, más un niño, que quieran cobrar y que quieran jugar con los papás, ¿no? En este caso, la desesperación, pues, que quería ver a su niño saludable, ¿no? Corriendo, ¿no? Qué mejor que los niños sean así, porque pues bueno, es la luz del hogar, de cada hogar de muchas personas. Entonces, no es posible que lucren con esa parte, que vean la desesperación y pidan cosas las personas para curar no sé cómo lo iban a hacer sinceramente, con todo eso que habían pedido a esta persona. Y para usarlo una vez, pues no le veo caso. Hay otras técnicas, ¿no? Como las que utilizamos, que ya los describe aquí la persona que acudió a nosotros, y que no fue necesaria tantas cosas, ¿no? La enfermedad, es cierto, la traía el niño. A veces el daño no va dirigido, bueno, la enfermedad espiritual no va dirigido al niño, sino a las personas mayores. Y por lo mismo de que ya hablamos de la luz, a veces recae esa enfermedad en el niño, ¿no? Entonces, fue en este relato es lo que sucedió. Y la desesperación de la mamá, pues fue buscar primero quién le ayudara. Y lamentablemente se topó con estas personas. Afortunadamente no tuvo que hacer tantos gastos porque pues si no, ¿de dónde? La economía pues no estaba bien en ella, y así lo hubiera tenido era algo sumamente injusto. ¿O qué les parece, hermanas? Sí, como se menciona en el relato, ¿no? Ella tenía una enfermedad espiritual en las manos. Entonces, eh, es enfocado a lo que acabas de mencionar, Teo, el hecho de que las personas abusen del don que nos dieron, este, no hay forma de llegar a comprender del por qué lo hacen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para ayudar y no podemos ver si la persona tiene dinero o no. Simplemente tenemos que ayudar a nuestros hermanos y entregarles de nuestro amor. Entonces es algo que, pues que es una forma incorrecta de ayudar. Pero afortunadamente la fe de una madre es inmensa, ¿no? Entonces, y esto fue lo que ayudó a, a la persona que, pues a la mamá que cargó con todo ese sufrimiento, con toda esa preocupación. Su fe nunca se terminó,
por más cosas que le estuvieran pasando, siempre su fe fue tan grande que la llevó a estar con nosotras y poder ayudarla de esta forma. Sí, igual, bueno, aquí en este caso, bueno, alguna vez nos pasó, ¿no? Que una persona fue, porque así, ¿no? O sea, la enfermedad espiritual te empieza a poner trabas y trabas y trabas, y entonces a veces pues esas trabas no las relacionas, ¿no? Pero ahí están esas trabas, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, él se fue, o sea, ya conoció cuando ya estaba allá en Toluca, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que condujeras, que te salieras, que llegaras hasta allá y ni siquiera te diste cuenta, ¿no? Entonces, o sea, son trabas, ¿no? Es la venda de oscuridad y todo eso que no nos permite ver para no ser ayudados, ¿no? Una vez llegó una persona y pues ya estaba ahí sentada en el consultorio y todo y dijo, ay, se me dejé el huevo en el carro, ¿no? Y se regresó por el huevo al carro y cuando se dio cuenta ya estaba en su casa otra vez. Y dices, pues ¿cómo puede ser eso posible, no? O sea, ibas nada más a recoger algo y terminaste otra vez en tu casa. Pues son ese tipo de trabas, ¿no? También nos ha pasado que cuando vamos a ir a desalojar una casa, pues, o el carro de repente no prende, ¿no? Y dices, ay, bueno, es que a lo mejor ya necesitaba un servicio, o está viejo el carro, o no sé, le fallaba algo. Pero no, a veces son carros, pues, nuevos, ¿no? Casi salidos de agencia y pues dices, o sea, ¿qué falla puede tener en un carro, ¿no? Así. Pero pues son trabas que se van poniendo para que no llegue la ayuda, ¿no? También otra traba común que puede ser al ir a desalojar una casa es que te pierdas, ¿no? A veces hasta, o sea, como la persona te lleva a su casa, ¿no? Porque normalmente las personas vienen, nos recogen y nos llevan a sus casas porque pues igual no sabemos llegar ni nada de eso, ¿no? Entonces normalmente nos recogen y pues como siendo tu casa te pierdes, ¿no? O sea, dices, ay, no, es que no sé ni dónde estoy, ¿no? Entonces esa parte, todo eso son trabas que se van poniendo y pues hay que irlas quitando poco a poco. ¿Algo más? Caso sí fue una enfermedad de teníamos que curar pues su cuerpo, o sea, esa parte el niño la absorbió, entonces por eso empezó a enfermar con aparente fiebre tifoidea, mismos aparentes mismos síntomas, pero no eran tales, o sea, no, ya lo había llevado al médico material, al médico normal, y eso le diagnosticaron, pero ante tanto antibiótico y ante tanto medicamento, el niño no mejoraba. Entonces ya ahí la mamá desesperada ya no sabía, el medicamento no funciona. Entonces es donde ella empieza a entrar en desesperación. Gracias a Dios, pues llegó por medio de su hermana, que ya también había tenido consulta con nosotros, y ahí está, que el niño a los 5 minutos ya tenía apetito, síntomas que el niño ya no tenía, ya estaba quedando en los huesitos. Y aquí vuelvo a retomar esa parte, que a veces el daño no va dirigido va dirigido hacia una persona, pero la absorbe otra. Eso sí pasa muy comúnmente. Entonces, el niño pues empezó otra vez con apetito y empezó a comer, y si hubiera sido algo, ya llevaba tiempo con tratamiento, entonces eso no tiene una explicación lógica para muchos, ¿no? Pero esa era pues una enfermedad física que era dirigida hacia su mamá, por eso en sus manos se veía tanta enfermedad, ¿no? Y entonces eso fue lo que sucedió y quería recalcar esa parte. Bueno, Era una enfermedad espiritual, pero por lo mismo de que era un niño, es muy pequeño, se notaba en una enfermedad física, ¿no? Pero por más medicamento que le fueran a dar, no iba a tener un resultado favorable porque era la enfermedad espiritual. Cuando tienes un vínculo se pueden generar vínculos o la persona tiene luz, es cuando puedes llegar a absorber una enfermedad espiritual, aunque no sea para ti. sí, igual, bueno, aquí retomando otra parte, recordemos que las enfermedades espirituales se dividen en 5 grupos, o sea, ya puede ser que afecte algo en específico, pero a grandes rasgos son 5 grupos, que es la enfermedad que va dirigida al amor, o sea, cuando te das cuenta de que pues con tu pareja no hay estabilidad, o que a cada rato tienes rechazos, o etc, que dices, bueno, a lo mejor no tiene tanta explicación, o no te encuentras ni siquiera tú mismo a veces en tu vida y demás, eso pues es la enfermedad del amor, ¿no? O
Y luego la enfermedad está la enfermedad enfocada a lo familiar, que es cuando los lazos de la familia se rompen. O sea, de repente a lo mejor eran muy unidos o a lo mejor no tan unidos, pero eran cercanos y de un día para otro, de la noche a la mañana, pum, se desgrega toda la familia, ¿no? Cada quien por su lado y demás. El otro tipo de enfermedad que tenemos es la de el dinero. Entonces, esa que va enfocada al dinero, o sea, puedes tener así, ganar mucho dinero, ¿no? O tener el dinero, pero así como lo recibes, se va. Entonces, pues no es así algo lógico, ¿no? Porque puede ser que lo tengas y de repente ya, o sea, ya debías o que el gasto hormiga y demás. Entonces, muchas veces esa circunstancia no es normal. La otra es al trabajo. Esta es que tú estás busca y busca trabajo, a lo mejor sí cumples con el perfil y demás, y pues nada más no se abre ninguna puerta. Entonces, ese tipo de enfermedad es otro. Y el último que sería juntar todas, que se convierte en una enfermedad hacia la salud, que bueno, que juntas todas y pues al deceso, ¿no? O sea, que nos lleva a que estemos mal, muy mal, ¿no? En toda esa parte. Entonces, pues aquí se juntó todo eso, ¿no? O sea, la mamá tenía una enfermedad en cuanto a lo monetario, o sea, el negocio iba bien y de repente ya no había nada, ¿no? Entonces, es esa parte que retomamos un poco lo de las enfermedades, bueno, la enfermedad espiritual en que se divide y pues al tener un lazo, bueno, los lazos son sanguíneos, ese sí es con tu familia, el lazo sí es sanguíneo, pero el vínculo lo puedes formar con cualquier otra persona. ¿Y qué es más o menos un vínculo? Bueno, para explicarlo, es que tú tengas una parte del corazón de la otra persona, o sea, nos referimos a espiritualmente, ¿no? Tienes esa parte, cuando a una persona le pasa algo, luego lo sabes, ¿no? Dices, ay, como que no está bien fulanito, ¿no? Eso a veces también se da mucho entre los hermanos, o sea, los vínculos, está el lazo sanguíneo y también está el vínculo, tienen los dos, ¿no? Y a veces te das cuenta que cuando tu hermano o hermana, lo que sea, está mal, tú también estás mal, ¿no? O sea, te sientes mal, intranquila y demás. Y a veces es muy chistoso eso de los vínculos porque en las manos, normalmente con las rayitas que tenemos en las manos, pues se pueden leer, ¿no? Qué es lo que has vivido, qué es lo que vas a vivir y demás, ¿no? Entonces, en esas rayitas, pues a veces cuando hay un vínculo, tú la ves y dices, no, pues como que no concuerda con la persona, ¿no? Pero es porque hay un vínculo y ves la otra persona y es lo que le está pasando a la otra. O sea, es así como raro, ¿no? Esa parte. Ajá, el hermano. O con quien lo tengas, ¿no? El mundo espiritual es muy criticado o muy condenado, es el que tú le hagas una enfermedad espiritual, material, como sea, a un niño. O sea, no, a un niño no se toca, un bebé no se toca. Y eso muchos de mis hermanos que se dedican a otras cuestiones, pues saben que no deben atentar contra la salud, ni espiritual, ni mental, ni mucho menos de un bebé, de un niño. Porque los adultos ya podemos defendernos, pero un niño, un bebé, ¿cómo se defiende? Entonces, en el mundo espiritual eso es sumamente criticado y no se debe de hacer. ¿Algo más que quieran mencionar? Bueno, No. eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Compartan, suscríbanse y que pasen buena noche.